y cuál era la respuesta correcta. El práctico que vamos a ver hoy es el de medidas de frecuencia 1. La semana que viene vamos a hacer medidas de frecuencia 2, por lo tanto la teoría va a ser más o menos la misma. Y este jueves, cuando les entreguemos la nueva parte teórica, también va a tener algo de medida de frecuencia, así que bueno, van a tener más material para el práctico de la semana que viene. Habíamos leído los objetivos hasta ahora. Vimos que las medidas de frecuencia que vamos a ver en principio, como clasificadas como razones, proporciones y tasas. Y habíamos charlado que las proporciones son medidas de frecuencia donde el numerador está incluido en el denominador. Y que siempre las proporciones van a tomar valores de 0 a 1. Eso es lo que habíamos hablado con Julieta Bustamante hasta ahora. Así que bueno, eso es lo que ella me dijo y nos pusimos de acuerdo hasta ahí. Después vamos a ver lo que son las razones, y dentro de las razones vemos que es una medida de frecuencia donde el numerador no está incluido en el denominador. Por lo tanto, los valores que pueden tomar las razones van de 0 a infinito. Y por último, las tasas, que bueno, son medidas de frecuencias especiales, que las vamos a ver y vamos a profundizar un poco más en el práctico que viene, pero lo que tienen que saber es que las tasas incluyen dentro de su cálculo y de su interpretación un componente de tiempo. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Vamos a hacer ahora sí el problema 1. Está del Piccolo en esta aula virtual. Del Piccolo. ¿Se escucha bien? ¿Me pueden escribir en el chat si se escucha? Sí. Del Piccolo no está. Juárez. Acá estaba y se fue del Piccolo. Abandono. Bueno. Juárez. Si Juárez está, que habilite el micrófono. Hola Agustina, ahí estás. Habilita, Agustina, el micrófono y por favor lee el problema 1. Profe, ahí leo el problema. Gracias. Bueno, el problema 1 dice medidas de frecuencia y los objetivos, Los objetivos ya los leímos. Con los datos proporcionados a continuación, define el numerador y el denominador del listado de indicaciones sugeridos en la columna que desea medir. Además, define en cada caso si se trata de una razón, una proporción o una tasa. Indicadores que se desea medir. A. Riesgo de morir entre los terneros afectados por el cuadro de diarrea. B. Grado de cumplimiento de metas fijada en el programa de inmunización contra la rabia. Y C. Importancia relativa de rotavirosis en terneros como causa de muerte. D. Relación de lechones nacidos, vividos, nacidos o muertos. E. Tasa de incidencia de mastitis clínicas en un tambo. Hasta acá entonces vemos que tenemos 5 indicadores. Van de la A a la E. Esos son los indicadores. Fíjate que en el enunciado del problema decía que con los datos había que construir esos indicadores. ¿Por qué decimos que hay que construir esos indicadores? Porque para cada uno de ellos, de estos 5, va a haber un numerador y un denominador. Bien, a continuación lo que sigue son esos numeradores y denominadores. Fíjense que hay 10. Exactamente. Datos correspondientes al numerador o denominador de alguno de los indicadores requeridos arriba. 1. Vacunación antirrábicas realizadas en el año. 2. Número de lechones nacidos vivos. 3. Total de terneros de tambos muertos. 4. Vacas meses a riesgo. 5. Número de lechones nacidos muertos. 6. Número de terneros afectados con diarrea. 7. Vacunación antirrábica programada para el año. 8. Definición de terneros por rotavirosis. 9. Definiciones de terneros afectados de funciones. De funciones que son muertos. Sí. Y 10. Casos nuevos de mastitis clínica. Bien. Gracias. Ay, no.
Disculpe, pasa que me he puesto un poquito nerviosa. No, no hay problema, no hay problema. Tranquilos que estamos todos tratando de adaptarnos a esto, así que no hay problema. Ahora Gracias. entonces, lo que les voy a pedir es que cada uno de ustedes trate de construir el indicador. Entonces, por ejemplo, para el indicador A, que dice riesgo de morir entre los terneros afectados por el cuadro de diarrea, lo que tienen que pensar, si lo que quieren es medir eso, cuál es el riesgo de morir que tienen los terneros afectados por el diarrea, ¿qué pondrían en el numerador y qué pondrían en el denominador? Entonces, para el indicador A, por ejemplo, eligen, no sé, de la lista de abajo, el 7 y el 8. Por supuesto que no son eso, pero eligen cualquiera, digamos, para numerador y para denominador, teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando, si es una razón, una proporción o una tasa. Son las 8:39. Yo les voy a dar un ratito, unos 5 minutitos, para que ustedes traten de resolver eso, y los voy a ir llamando, así como los vengo llamando, para que me digan qué pusieron. Por supuesto que se van a equivocar y que capaz que no salga bien o que no entendieron, porque eso pasa. Esa es la idea, que vayamos aprendiendo juntos, que podamos ir haciendo el práctico juntos. Así que yo les voy a dar un ratito para que ustedes intenten resolver esto. Apaguen los micrófonos, intentan resolver y en un ratito, 5 minutitos, volvemos.
¿Ya van terminando? O por lo menos ya hicieron su intento. Me dice que van más o menos por la mitad. Bueno, 2 minutitos más y arrancamos. Bien, vamos con zinc. ¿Está zinc acá? Hola, profe. Hola, ¿cómo es tu nombre? Agustina, sí. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. ¿Pudiste hacer el primero, Agustina? Sí, A ver, puse, no sé si está bien, pero puse de funciones de terneros afectados de diarrea sobre número de terneros afectados con diarrea. está muy bien eso. ¿Y qué es? ¿Una razón, una proporción o una tasa? Eh, para mí es una proporción, Muy ¿puede ser? bien. ¿Por qué es una proporción? Porque es como que son los terneros que murieron del total de, o sea, los terneros que murieron por rotavirosis del total de los que murieron. Pero vos no me dijiste por rotavirus, me dijiste de funciones de terneros afectados por diarrea. Sí, perdón, leí Ah, el de arriba. sería el 9 sobre el 6. Entonces vos me decís que es una proporción porque del, del, del total de terneros que tenía diarrea, que ese es el denominador, de todos Claro, los terneros que tenían diarrea, tantos ¿cuántos de murieron. esos murieron? Por eso decimos que es una proporción, porque los Sí, terneros que murieron por diarrea están incluidos en los terneros que tenían diarrea. El numerador está incluido en el denominador. claro, sí. Perfecto, por eso es una proporción. Y esta proporción específicamente, para que anoten ahí, se llama letalidad.
Esta proporción, esta medida de frecuencia, en principio la vamos a clasificar como proporción, pero además vamos a decir que es una letalidad, porque mide el riesgo de morir entre los enfermos. Eso ustedes lo vieron en el teórico. Y acá aparece un ejemplo. Estamos midiendo de todos los enfermos, es decir, de todos los que tienen diarrea, cuántos de esos murieron. Por eso es una letalidad. Gracias. No, ¿Está Bisoni? Si estás, Bisoni, activa el micrófono y así hacemos la que sigue. Bisoni me parece que no está entonces. Estaba, pero se fue. Bueno. Está Agostini. Sí, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien, buenos días. Otra Agustina. Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer el otro indicador. Bueno, yo en el B, que es el grado, Primero lee el indicador y después leemos el numerador y denominador. sí. Bueno, el B es el grado de cumplimiento de metas fijadas al programa de inmunización contra la rabia. Muy bien. Lo que el 1 y el 7, que es vacunaciones antirrábicas programadas por año y vacunaciones antirrábicas realizadas por año. Muy bien. ¿Qué pusiste en el numerador? ¿Las realizadas o las programadas? Las realizadas puse en el numerador y el denominador las programadas. Perfecto. ¿Y qué es eso? ¿Una razón, una proporción, una tasa? Eso no me estaría dando cuenta, profe. Bueno, ahora yo te voy a pedir que vos te imagines que trabajás en el área de salud pública Sí, de una municipalidad cualquiera. perfecto. Bien. Y que es el principio de año tienen que hacer la compra de las vacunas antirrábicas que van a aplicar en ese municipio. Sí. Bueno, a partir de poder calcular el número de perros y gatos que hay en ese municipio, van a hacer la compra. Perfecto. Esas vendrían a ser entonces las programadas. Vamos a suponer que es un municipio pequeño y que calculan que hay 1000, puede haber 1000 mascotas para vacunar. Entonces programan para ese año vacunar 1000. Ese sería el denominador. Claro. Son vacunaciones antirrábicas programadas, 1000. Y Entonces, después, sería de tasas. ¿cómo? Sería de tasas. No. Claro, Sigamos con la idea. Y entonces de esas 1000, pasa el año y vacunan, no sé, 700 finalmente. Esas son las que finalmente realizaron, las 700. Por eso esas las ponemos en el numerador. sí. Entonces sería de proporción. Claro, sería una proporción, porque de las 1000 que programaron, 700 realizaron. Entonces, en 700 realizadas está incluido ese numerador, que son las 700 realizadas, está incluido en el denominador, que son las 1000 programadas. Por eso es una proporción, porque el numerador está incluido en el denominador. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Entonces Agustín está a banca, está acá. O Avanzi, perdón, me parece que es Avanzi. Avanzi, si está, que active el micrófono. No está. Mélica. Hola, profe. Ah, hola. ¿Avancini Acá. o Avance? Ah, ¿Hay otro que se avance a lo mejor? no, debe ser Avanzini, me confundí yo. Ah, bueno. Ok, Avanzini. Vamos, Avanzini. Vamos La con el C. otro indicador, la C, sí. Importancia relativa de retrovirosis en terneros como causa de muerte. Muy bien. Yo puse el 8 que dice defunciones de terneros por retrovirosis
Y el 3 que dice total de terneros de tambos muertos. Perfecto. Ese indicador está correcto. Entonces Bueno. tenemos de todos los terneros que murieron en el tambo, que ese Sí, sería el denominador, ¿cuántos murieron por rotavirosis? sí. Perfecto. ¿Qué es eso? Razón, proporción o tasa. ¿Proporción? También es una proporción, porque si vamos a poner un ejemplo, si en ese establecimiento hay 80 terneros, de los cuales 40 murieron, y de esos 40 que murieron, 10 murieron por rotavirus, entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador? ¿Qué número de terneros? Según el ejemplo que te acabo de dar. ¿Cuántos había dicho? Perdón, profe, estaba Bien. anotando. Había 80 terneros en el establecimiento. De esos Sí. 80 murieron 40. Y Y de esos, 80 arriba y 40 abajo. para un minuto, y de esos 40, 10 Sí. murieron por rotavirus. Entonces son 10 en el numerador y 40 en el denominador. Perfecto, son 10 en el numerador y 40 en el denominador, porque son 10 terneros muertos por rotavirus sobre el total de terneros muertos, que son 40. Por eso Claro, es sí. una proporción, porque los 10 están incluidos en los 40. Claro, perfecto. Ahora te acuerdas que cuando dijimos el primer indicador, dijimos que se llamaba letalidad. ¿Tenés Sí. idea de cómo se llama este? Ay, no me mato. Bueno, este indicador se llama mortalidad proporcional. Bueno, Porque, ¿qué mide la mortalidad proporcional? Mide del total de muertos la proporción de muertos por una causa específica. bien. Lo que quiero Perfecto. que todos anoten ahí, que mortalidad proporcional es diferente a mortalidad. Mortalidad es otra cosa. Mortalidad mide, también es una proporción, pero mide otra cosa. Mide el número de muertos en una población total. Claro, el otro sería el proporcional sería como más específico sobre una enfermedad o algo ya más. Perfecto. Es los muertos por una causa específica. Recién dijimos que eran 10 sobre 40. Sí. Y 10 sobre 40 da 0,25. Sí. Daría eso. Después vamos a poner números más abajo. Sí, lo vamos a ver después. Después vamos a ver el ejemplo numérico. ¿Está bien? Bueno, sí, más abajo está en el B. Dale. Gracias. No, gracias a usted. Ahora sí, Mélica, ¿está? Sí, profe, no sé si se me escucha. Sí, te escucho perfecto. Bueno, listo. Espero que tus compañeros también te escuchen. Dale. Vamos con el otro. Dice, relación de lechones nacidos, vivos, nacidos, muertos. Puse como numerador el 5 y el denominador el 2 sería número de lechones nacidos muertos sobre número de lechones nacidos vivos. ¿Puede ser? Bueno, ¿por qué lo diste vuelta? Sí, no sé, tenía duda, tipo, para mí como que era al revés, pero no me terminaba de no sabía cómo ponerlo y bueno. Bien, antes que veamos si eso está bien o está mal, ¿esto es una razón, una proporción o una tasa? ¿Sería una razón? O sea, es Es una como razón, exactamente. está ¿Por qué? relacionado, porque está comparando nacido y, o sea, dos categorías serían nacidos y muertos. Bien, por definición, ¿qué decimos que es una razón? Cuando el numerador no está incluido en el denominador. En el denominador. Es lo contrario a proporción. Y claramente acá los vivos no están incluidos en los muertos, tal como está planteado este indicador. Ahora la pregunta es, dado que es una razón, ¿lo podemos expresar como lo hiciste vos, muertos sobre vivos, o lo podemos expresar vivos sobre muertos? ¿Da lo mismo darlo vuelta si es una razón? No sabría decir, no sé. ¿A una proporción la podríamos dar vuelta? No. No, a una proporción no la podemos dar vuelta, porque siempre nos tiene que quedar el numerador arriba, porque ese número está incluido en el denominador. Claro. A una razón sí la podemos dar vuelta. Claro, es No que hay no problema, porque como total no... o sea, era como en cierto modo decir lo mismo, creo, pero no Es, terminaba
de ubicarlo. Exactamente, es lo mismo decirlo, darlo vuelta, poner el numerador en el denominador o viceversa, porque como no está incluido, es posible Claro, hacerlo. bien. Pero ahora, dado que vos acá nosotros te estamos pidiendo un indicador específico, que es nacidos vivos, nacidos muertos, no lo podés dar vuelta. Claro. Tiene que estar tal cual como te lo pedimos. Claro. Entonces quedaría el 2, que es número de lechones nacidos vivos, en el numerador, sobre 5, que es el número de lechones nacidos muertos. Bien. Porque ese es el indicador que nosotros te pedimos. Matemáticamente se puede dar vuelta, pero nosotros como te estamos pidiendo esta relación, vos la tenés que expresar tal como te la pedimos. Bien. ¿Está bien? Dale, profe. Gracias. Después cuando veamos la interpretación del número, lo vemos de nuevo. Bueno. Gracias. ¿Está Panuele? Creo que lo estoy diciendo bien. Panuele. No sé si está. O algo parecido. Bueno, parece que no. Rodríguez Leis. Dice Aldana Panuele que sí está, pero que no tiene micrófono. Bueno, te salvaste, Aldana. Por supuesto que no siempre uno tiene deseos de participar o le cuesta un poco, pero la verdad que uno aprende también cuando participa. A veces está bueno superar ese... Entiendo que en este caso es porque no tiene micrófono, pero para el resto de los compañeros, superar como ese primer miedo y después tratar de participar porque es parte del aprendizaje. Rodríguez Leis, ¿está? Sí, profe, buen día. No sé si... Hola, ¿cómo te va, Alejo? Bien, ¿usted? Bien. Creo que es el último el que nos queda, ¿no? Sí, el E. Bueno, vamos. Tasa de incidencia de mastitis clínicas en un tambo. Bien. En este caso yo utilicé el número 10, casos nuevos de mastitis, sobre el 4, vacas meses a riesgo. Perfecto. Te toca el más fácil porque te quedan solo 2. Sí, no lo fui descartando tampoco. Muy bien. Igual el desafío también era acomodarlos bien. Así que lo acomodaste muy bien. Tenemos los casos nuevos arriba y las vacas meses abajo. Sí. ¿Por qué crees que dice casos nuevos específicamente? En vez de decir casos de mastitis clínica, dice casos nuevos. ¿Por qué crees que dice nuevos? Porque va a fijar una... ¿Cómo explicarlo? Va a tomar desde hoy en adelante, no lo que ya pasó. Exactamente. No le importa cuántos casos hay hoy, porque los considera viejos, digamos, todos los casos que viene habiendo, sino que va a empezar a contar a partir de hoy cuántos son los casos que aparecen. Y por lo tanto, todos esos casos van a ser todos casos nuevos. Eso es lo que se mide con una incidencia. Y como el indicador que te está pidiendo es tasa de incidencia, por eso el numerador son los casos nuevos, porque es una incidencia. Ahora, en el denominador, fíjate que dice vacas meses a riesgo. ¿Está bien? Sí. Bien. Y todos los años yo les cuento a los chicos que ustedes conocen distintas unidades de medida. ¿Vos me podés nombrar cualquier unidad de medida que se te ocurra? Por ejemplo, para medir, no sé, peso. Peso. Sí. Si yo te pregunto, ¿cuánto pesa esto? ¿Vos qué me contestas? ¿En qué unidad me lo contestas? Gramos. Gramos, kilos, lo que sea. Esas son unidades de medida. La tasa de incidencia tiene una unidad de medida que está compuesta por 2 componentes, que es el número de animales y el tiempo que estuvieron a riesgo. Si yo te pregunto cómo se mide velocidad, ¿vos qué me contestas? En millas o kilómetros por hora. Claro, en millas es una medida de distancia, porque vendría, o no sé, te pregunto. Me parece que sí. Y si kilómetros también es una medida de distancia. Sin embargo, la velocidad
no la medimos solo en kilómetros, la medimos en kilómetros, como me dijiste vos, por hora. ¿Qué está queriendo medir esa medida, esa unidad de medida? ¿Cuántos kilómetros se recorren en un determinado tiempo? En este caso, 1 hora. Con la tasa de incidencia pasa lo mismo. Vamos a multiplicar, en vez de multiplicar kilómetros y horas, que es como en general se mide la velocidad, vamos a multiplicar número de animales a riesgo, que ¿qué significa que sea un animal a riesgo? Se puede enfermar. Por eso, en el ejemplo que vos me estabas dando, que me decías, voy a medir a partir de hoy cuántos casos nuevos hay, significa que hay un grupo de animales que pueden adquirir la enfermedad, que están sanos y pueden adquirir la enfermedad. Por eso vamos a decir que esos son los animales a riesgo. Pero no nos vamos a quedar solo con eso, porque si no, en tu denominador, ese vacas meses a riesgo que vos pusiste, diría vacas a riesgo. Y no dice eso, dice vacas meses. ¿Por qué? Porque además de tener el número en cuenta, el número de vacas que se pueden enfermar, a esas vacas las vamos a multiplicar por el tiempo que estuvieron a riesgo. ¿Por qué utilizamos esto? Y viene bien este ejemplo de mastitis clínica porque aplica muy bien para un tambo esto, porque aparte ahí dice que es un tambo. ¿Cómo es ¿Conoces lo que es un tambo? Sí. Sí. ¿Cómo consideras vos que es un tambo? ¿Una población abierta o cerrada? No sé, me mató con la pregunta. ¿A qué se refiere con una población que sea abierta o cerrada? Bien, ahora nos vamos a poner de acuerdo en eso porque es clave. Un tambo es una población abierta. ¿Por qué un tambo es una población abierta? Porque en general, permanentemente, entran y salen animales. ¿Qué quiere decir que entren y salgan animales? Que hay animales que están pariendo y entonces entran al tambo a producir leche, y hay animales que se secan, es decir, que dejan de producir leche y salen del tambo. Por lo tanto, por definición, una población abierta es una población donde no tenemos durante todo el tiempo un número constante de animales a riesgo. ¿Por qué? Porque hay animales que entran y salen permanentemente. Entonces, cuando es una población abierta, ¿qué ponemos en el denominador? Si no tengo un número fijo de vacas a riesgo, supongamos que vos me decías recién que vas a contar cuántas vacas se enferman con mastitis de hoy en adelante. Vamos a suponer que de hoy en adelante es un mes. Vos querés ver la mastitis durante un mes. Si la población fuera cerrada, ¿qué quiere decir? Que durante todo el mes tuviste el mismo número de vacas. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, si tengo un tambo de 100, voy a decir que durante todo el mes hubo 100 vacas. Y entonces en el denominador pongo 100 y en el numerador pongo todos los casos nuevos de mastitis que aparecieron. Pero eso aplica cuando la población es cerrada. En un tambo en donde la población es abierta, no tengo todo el mes 100. A lo mejor un día tengo 100, otro día tengo 90, otro día tengo 120. Entonces, ¿qué pongo en el denominador? Y ahí lo que se pone es el número de vacas por el tiempo que estuvieron a riesgo. Para el ejemplo que estamos dando, multiplicaríamos el número de vacas por los días en vez de por los meses, porque como lo queremos medir para un mes, pondríamos, bueno, la vaca tanto estuvo tantos días a riesgo. La vaca 28 del 43 estuvo tantos días. Y así vamos multiplicando las vacas por los días. Entonces, esa unidad nueva es animal tiempo a riesgo. Como decíamos, kilómetros por hora, ahora decimos animal tiempo a riesgo. Que para este ejemplo en particular que estamos midiendo ahora, que es la tasa de incidencia de mastitis clínica en un tambo, ese animal tiempo a riesgo se transforma en vaca mes, porque el animal que estoy midiendo son vacas y el tiempo lo estoy midiendo en meses, por eso pongo vacas mes. Ahora, ¿qué me dirías vos? ¿Que esto es razón, tasa o proporción? Una tasa. Es una tasa. ¿Por qué es una tasa? Porque vamos a calcular los casos en una cantidad de tiempo, con el tiempo que van a estar en la exposición.
Exactamente, porque estamos multiplicando el número de animales por el tiempo que está en exposición. Por eso decimos que en las tasas, en la definición de tasas, se incluye el componente tiempo a riesgo. Por eso es una tasa y no es una proporción. Si te quedó alguna duda, decime, porque capaz que la duda tuya es la duda de otros, Alejo. Sí, entonces para calcular la tasa de incidencia, utilizamos el número de animales a riesgo por el tiempo que estuvieron en ese riesgo. Exactamente. Para el denominador, sí. ¿Y para el numerador? El tiempo. No. En el denominador vas a multiplicar las vacas por los meses, es decir, el número de animales que estuvieron a riesgo por el tiempo que estuvieron a riesgo. Eso te va a dar un número. Ah, bien, eso me va a dar el numerador. Eso te va a dar el denominador, lo que va abajo. Denominador. Y arriba, si es una tasa de incidencia, ¿qué tengo que poner? ¿Qué pusiste vos en el ejemplo que te tocó? Los casos nuevos. Exactamente. Siempre en una tasa de incidencia, el numerador son los casos nuevos. ¿Qué son los casos nuevos? Los casos que aparecieron en el periodo que estás estudiando. Así se compone una tasa de incidencia. En el numerador tengo los casos nuevos y en el denominador tengo los animales por el tiempo que estuvieron a riesgo. Bien, perfecto. Profe, ¿Sí? una pregunta, porque el profe en el teórico había dicho que puede ser, había dado el ejemplo como que es una proporción, pero que se llame tasa de incidencia acumulada. Perfecto. ¿Ese sería un caso o ya es una tasa solamente eso? No, cuando hablamos de incidencia, lo podemos medir de dos formas, como incidencia acumulada o como tasa de incidencia. ¿Cuándo vamos a medir tasa de incidencia? Cuando la población es abierta. ¿Y cuándo lo vamos a calcular como incidencia acumulada? Cuando la población es cerrada. Bien. ¿Y entonces, si tengo una población cerrada, el denominador, que los animales que están a riesgo, es fijo. No me hace falta multiplicarlo por el tiempo, porque estuvieron todo el tiempo. Todos los animales estuvieron todo el tiempo. Por eso pongo en el denominador. Y en el numerador, sí pongo los casos nuevos, porque tanto para la tasa de incidencia como para la incidencia acumulada, el numerador son los casos nuevos. Bien. Perfecto. Gracias, Igual en el próximo problema vamos a ver eso. Dale, gracias, profe. Perfecto. ¿Bechero está acá en esta comisión? Soy yo. Ah, bueno, te dejo pasar entonces. Costanzo. Antes, acá me está preguntando una chica. Dice, el número de animales en riesgo serían todos los del tambo, ¿no? Los nuevos casos, me pregunta otro chico. Lo voy a decir de nuevo. Los casos nuevos son los animales que cuando empecé a estudiarlos estaban sanos y en el transcurso de tiempo que los estudié aparecieron como casos. Por eso digo que son casos nuevos, porque cuando yo los vi por primera vez estaban sanos y después se fueron enfermando. Por eso son casos nuevos. Y en el denominador es el número de animales que había cuando se empieza el estudio por el tiempo que estuvieron a riesgo cada uno de esos animales. Eso es el denominador. En el próximo problema vamos a ver un ejemplo más. Te escucho, Joana, ¿qué duda tenés? Dice, si mido una tasa de incidencia del mes de agosto, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de riesgo? Bien. Si ella quiere medir la tasa de incidencia, por ejemplo, para agosto, para todo el mes de agosto, si es una población cerrada, va a buscar al 1 de agosto la población que estaba sana. Y eso va a ser el denominador. Y en el numerador, los casos nuevos. Ahora, si es una población abierta, no lo va a poder medir de esta forma. Va a tener que hacer una tasa de incidencia. Entonces va a tener que ver cuántos animales había el 1 de agosto y los va a multiplicar a cada uno de esos por los días que estuvo a riesgo.
Va a haber animales que estuvieron los 30 días, entonces supongamos que había 100 vacas, de las cuales 5, vamos a poner más, 80 vacas de las 100, 80 vacas estuvieron los 30 días a riesgo, entonces vamos a hacer 80 por 30, ¿está bien? Eso da 2.400. Y vamos a suponer que el resto, las 20 vacas restantes, estuvieron solo 10 días a riesgo. ¿Por qué estuvieron 10 días? Porque estaban el 1 de agosto, pero el 10 de agosto la secaron, la sacaron del campo. Entonces solo estuvieron a riesgo 10 días. Entonces ahí voy a multiplicar 20 vacas por 10 días. Eso me da 200. Entonces, ¿cómo voy a construir el denominador de esta tasa de incidencia? Voy a tener las 2.400, que eran las 80 vacas por los 30 días, más 200. ¿Qué son las 200? Las 20 vacas que estuvieron a riesgo por 10 días. Cuando sumo eso, me da 2.600. ¿Qué son las 2.600? Las 2.600 son vacas. Imposible, porque ese tambo tenía 100 vacas. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar 2.600? Los 2.600 son días. Imposible, porque agosto tiene 30 días. No, nunca podrían ser 2.600. ¿Qué son los 2.600? Los 2.600 son vacas días. Por eso yo les digo que la tasa de incidencia les enseña a ustedes que hay una nueva unidad de medida que se llama animal tiempo a riesgo. Y se dice todo completo, animal tiempo a riesgo. Que para este ejemplo que estamos dando es vacas días. Hay 2.600 vacas días a riesgo. Así construimos el denominador. Y después pondremos el dato del numerador, que son, ahí sí, vacas. De estas 100 vacas, ¿cuántos fueron casos nuevos? Vamos a suponer que hubo 5 casos nuevos. Entonces vamos a tener que construir la tasa de incidencia diciendo 5 sobre 2.600. 5 casos nuevos dividido 2.600 vacas días. Si se entendió, me ponen un dedito, un sí, lo que sea en el chat. Igual lo vamos a retomar en el próximo problema. Bien, me dice si podría repetir la diferencia entre tasa de incidencia e incidencia acumulada. Dice, tasa de incidencia es una forma de medir incidencia, pero en poblaciones abiertas, que es lo que acabo de explicar. Incidencia acumulada es una forma de medir incidencia, pero en poblaciones cerradas. En las dos se construyen igual, con los casos nuevos en el numerador. Lo que cambia es el denominador. En la incidencia acumulada, el denominador es la población sana al inicio. Y en la tasa de incidencia, el denominador es el número de animales por el tiempo que estuvieron a riesgo. Perfecto. Constanzo estaba charlando recién, ¿no? Sí. Roberi. ¿Está Roberi? Sí, profe. Bueno. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cómo estás, Ariana? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien también. Leo la B. Sí. Bueno, dice, ¿cuál sería su interpretación si los valores de los indicadores definidos arriba fuesen A 0,5, B 0,9, C 0,4, D 10 y E 0,003? Bien. Creo que vamos a hacer una proporción, una razón y una tasa, porque se nos va yendo el tiempo y quiero que podamos ver algo del otro problema. ¿Puede ser? Bien. Bien. ¿Cuál de las tres primeras querés hacer? A mí me gustaría que hagas la C. ¿La cual? La C. Ok. Bueno, la C. Da 0,4. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Te acordás lo que era la C, no? Sí, creo que sí. Dice importancia. O sea, esto es importancia relativa de rotavirus en terneros
como causa de muerte. O sea, Sí. yo acá estaría diciendo, por ejemplo, que 4 terneros se murieron por rotavirus. Bueno, pero 4 de cada cuántos. Y Porque me estás diciendo nada más el numerador. Te falta el bien, denominador. sería 4 de cada... no sé si es 10 o 100, pero creo que es 100. A ver, ¿por qué? Vamos a empezar por el principio. Ese valor de 0,4, ¿te parece que está bien para una proporción? ¿Qué valores podían tomar las proporciones? Entre 0 y 1, así que sí. Entre 0 y 1, perfecto, entonces está bien, 0,4. Ahora vos Sí. lo multiplicaste, porque ahora, ¿cómo se construye ese número, el 0,4? Dividiendo un numerador, divide un denominador. Claro. Entonces, 0,4 a 1. Sería 4 claro. 0,4 serían las defunciones por rotavirus y 1 sería el total de terneros muertos del tambo. Bien. Bien, y ahora vos lo multiplicaste porque me dijiste 4 en vez de 0,4. ¿Estás de acuerdo? Claro, pero fue por cómo lo había expresado el profe en el teórico. Que él decía, Está por muy ejemplo, bien. cuando... Está muy bien que vos lo hayas Entonces, multiplicado, sería pero si lo 4 terneros que se murieron de rotavirus sobre, en este caso, 10. 10, exactamente, porque al 0,4 vos lo multiplicaste por 10 para que te dé 4. Sí. Entonces, si al 0,4 lo multiplicas por 10 y te da 4, al 1 que tenés escondido abajo también lo tenés que multiplicar por 10. Entonces Bien. te queda 4 de cada 10. ¿Está bien? Sí. Ahora vas a decir entonces que son 4 terneros muertos por rotavirus de cada 10 terneros muertos del tambo. Bien. ¿Está bien? Sí. Dijimos que esto era una mortalidad proporcional. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué te parece a vos el rotavirus como causa de muerte? ¿Es una causa importante o no? Con este número que te da acá. Y para mí que sí, porque es casi llegando el 50% de los que se murieron, o sea, sería un 40% de los que se murieron en el tambo. Bien. Ahora, si 4 de cada 10 murieron de rotavirus y los otros 6 de cada 10 murieron por parasitosis, por una sola parasitosis, ¿qué es más importante, el rotavirus o la parasitosis? La parasitosis. La parasitosis, porque tenés 4 de cada 10 que murieron de rotavirus y 6 de cada 10 que murieron de parasitosis. Pero ahora, si hay un montón de causas de muerte, y esta fuera lo único, sí, sería fuera la más importante, y la 40% significa que el otro 60% está dividido entre un montón de causas de muerte, y por eso el rotavirus se convierte en la causa más importante. Bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, depende, es la más importante o no, dependiendo de por qué murieron los otros. Bien. Es solo para que lo pensemos numéricamente, ¿te das cuenta? No es que no importa si está bien o mal, lo más importante es solo para que pensemos numéricamente lo que significa el número. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Tibano está? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Ailen. Ailén. ¿Cómo estás, Ailén? Bien. Bueno. Vas a tratar de interpretar ahora la razón que teníamos en este ejemplo. La D, que da 10. Bien. Lo primero que te voy a preguntar si 10 te parece que está bien y por qué. No, porque no era de 0 a 1. Las proporciones sí, las razones también. La razón. No me acuerdo de eso. ¿Cómo era la razón? Bien, entonces las razones pueden ir de 0 a infinito. Ah, bien. Entonces sí, está bien. Está bien. Y esto es así, pueden ir de 0 a infinito porque en una razón el numerador no está incluido en el denominador. Bien. Bien. Ahora entonces, ¿cómo se interpreta este 10?
A ver, la D. Que 10 fueron los lechones nacidos vivos Bien. y era los lechones nacidos vivos sobre los nacidos muertos. Exactamente. Hay 10 nacidos vivos por cada cuántos nacidos muertos. Que hay siempre escondido abajo cuando hacemos la división así. Un 1 Un 1. Entonces, hay 10 nacidos vivos. por 1 nacido muerto. Perfecto. Hay 10 nacidos vivos por cada uno nacido muerto. Ujú. Entonces, ¿cuántos nacieron en total? Eh, 10. No. 10 nacieron vivos, pero no nacieron 10. ¿Cuántos nacieron? No sé, no entiendo. Nacieron 11. Ah, 11 claro. nacieron. 10 nacieron vivos y 1 nació muerto. Ujú. Sí, ahora Ahora, entendí. como el indicador que se calcula acá es una razón, no los mezclamos. A los 10 los ponemos en un lado y al 1 lo ponemos en otro lado. Para Bien. esta razón particular, los 10 van en el numerador y el 1 va en el denominador. Por eso Sí, yo le decía antes a tu compañera que esto lo podríamos dar vuelta perfectamente. Podríamos poner el 1 claro. arriba y el 10 abajo, da lo mismo. Sí. Ahora sí no nos daría 10, nos daría un número menor que 1, por supuesto. Ujú. Tenemos 1 dividido 10, nos daría 0,1. Sí. Pero en Ahora síntesis entendí. es siempre lo mismo, porque esto es una razón, por eso como el numerador no está incluido en el denominador, se pueden intercambiar. Ujú. ¿Te das cuenta? Sí, Perfecto. Muchas gracias. gracias. Novara, ¿está? Me parece que no. Novara. Profe, sí, sí. ¿Pero estás entonces o no? Está, pero capaz que no tiene micrófono. Acá está, sí, profe, pero estoy en el centro escuchando, no puedo hacerlo. Ok. ¿Cuál será el Novara este? Porque tenemos dos Novara. Hay un Novara Micaela y un Novara Bautista. Bueno, ¿está Novara Micaela? Sí, porque me acaba de preguntar. Ah, no, Navarro Micaela. Bueno, Novara. Perfecto. Bueno, perdón, pero me tengo que organizar. Novara, entonces, no va a poder contestar. Está, pero no contesta. Gabuti, ¿está? Y ya te contesto lo del multiplicador. Hola, profe, buen día. ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. Ah, ¿Cómo joya. estás, María? Bien, ¿usted? Bien, muy bien. Bueno, te queda la última interpretación. Sí, lo que es la tasa. ¿Sí? Esa no la entendí mucho, recién la explico, pero Bueno, no vamos a sé. intentar. A lo mejor cuando hagas la interpretación sale. ¿Cuánto da el valor? Es 0,003 el valor que me da. Muy bien. Ves que es un numerito muy chico y como Sí, hicimos para las proporciones usamos un multiplicador. sí. Acá también vamos a usar un multiplicador. Que serían los casos nuevos. O sea, Primero tenemos que elegir un multiplicador. ¿Cómo se eligen los multiplicadores? Los multiplicadores pueden ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, cualquier valor de esos. ¿Y cuál vamos a elegir de todos esos? El que nos permita llegar a un número entero. Si yo acá elijo 10, a ese 0,0003, no voy a llegar a 10. No voy y a tiene que llegar a un ser número único. entero. ¿Qué número podría multiplicar
a este 0,0003 para que me dé 3, es decir, un número entero. ¿Sería 1000 o Serían 10.000? 10.000. Ah, 10.000, está. 10.000. Entonces ahora vamos a tener un numerador que vale 3 y un denominador que vale 10.000. Sí. Bien. Y esto se une con lo que me está preguntando tu compañera en el chat. ¿Siempre se usa multiplicador? Sí, siempre que sea una proporción o una tasa, usamos multiplicador. Porque lo que queremos es llevarlo a un número entero. Al 10, que era la razón que vimos recién, no hacía falta usar multiplicador, porque ya era un número entero. ¿Está bien? Un número entero me refiero mayor que 1. Sí. Bien, entonces acá vamos a tener 3 por cada 10.000. Ahora me tenés que decir qué son los 3 y qué son los 10.000. ¿Qué son los 3? Y 3 serían los casos nuevos de mastitis clínica que se presentan. Perfecto, entonces son 3 casos nuevos de mastitis clínica por cada 10.000, ¿qué? Vacas, meses a riesgo. Perfecto. Entonces son 3 casos nuevos de mastitis clínica por cada 10.000 vacas, meses a riesgo. De nuevo voy a repetir, las 10.000 no son ni vacas ni meses, son vacas, meses. Es la multiplicación del número de vacas por los meses que estuvieron a riesgo. Bien, y quedaría así, o sea, vacas, meses, riesgo, sería esa unidad y queda así. Exactamente. Ok. Perfecto, María. Bueno, gracias. Bárbaro. Está Siebenhard acá. Siebenhard no. Bueno, Pelizari. Pelizari no. Bueno, entonces Ávila. Si están, acuérdense de habilitar el micrófono. Ávila tampoco. Bueno, Torres. Torres, no. Profe, yo tengo una duda, Vargas. ¿Sí? Ahí cuando ponemos el meses a riesgo, la palabra meses no tendríamos que poner ningún número, o sea, es la palabra. Es vacas, meses. Bien, o sea, no nos darían un mes para, no sé, tantos meses. Eso es lo que viene ahora, eso es lo que voy a explicar ahora. Perdón. Bien. Dale. Rodríguez Celeste. Sí, profe. ¿Me escucha? Muy bien. Sí, se escucha bien. Mira, Celeste, para que terminemos este problema. Me parece que hay un enunciado que sigue, no me acuerdo. Sí, dice, la C dice... Sí, el C. Sí, dale. ¿La leo? Sí, por favor. Bien, además de la adición de multiplicador, cuando sea necesario, ¿qué otros elementos debería considerar para una definición epidemiológica completa de la medida de frecuencia calculada? Bien. Acá vieron que para hacer la interpretación usamos un multiplicador. Pero ustedes vieron en el teórico que además del multiplicador, ¿qué otras dos cosas tenemos que poner? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Soy Ávila. Bueno. Y ahora estoy charlando con quién, perdón. Con Rodríguez. Bueno, entonces después vuelvo a Ávila a vos. Dale. Dale. Te escucho, Celeste. Además del multiplicador, ¿qué tendríamos que poner? Estaba pensando, y sería me faltaría poner en lugar Sí, ¿y qué más? Y el tiempo. Perfecto, el lugar y el tiempo. Entonces, para ese ejemplo que vimos recién de la tasa de incidencia, que decíamos 3 casos nuevos de mastitis clínica por cada 10.000 vacas meses, ¿cuál podría ser una referencia del lugar? Ahí lo busco. La E.
Viste que recién hicimos la interpretación del 0,003 y dijimos que era 3 casos nuevos de mastitis clínica por cada 10.000 vacas meses. Ahí ya tiene puesto el multiplicador. Pero si tuviéramos que agregar un lugar, que vos se te ocurra porque no está dicho ahí, ¿qué podría ser un lugar? Y podría elegir un tambo. Exactamente, entonces diríamos 3 casos nuevos de mastitis clínica por cada 10.000 vacas meses a riesgo en el tambo, la mascota, por decir algo. En el tambo, la mascota. Ahí tenemos la referencia del lugar. ¿Y el tiempo? Y puede ser puede ser el mes de agosto del año. Bueno, como decíamos recién, el mes de agosto. Lo que pasa es que si acá multiplicamos vacas por meses, quiere decir que medimos varios meses. Entonces no podría ser agosto, pero sí podría ser, por ejemplo, el primer semestre del 2020. Bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y ahí respondemos la pregunta que me habían hecho recién. ¿Quedó clara, Gaby Vargas? Si es que sí. Bueno. Vamos con Ávila, ahora sí. ¿Podés leer el problema? Araceli. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden escribir en el chat si me escuchan? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Usted no me escucha? No, no te escucho, Araceli. Debe haber pasado por eso recién que tampoco te escuchaba. Bueno. Voy a llamar... dice que tenés el micrófono desactivado, y es cierto. Tendrías que activar el micrófono. ¿Sabes cómo se hace? Sí. Sabes más que yo, obviamente. Ahí está. Ahora sí. Ahí desactivaste. ¿Podés hablar? Pero no te escucho igual. Bueno. No se te escucha. Voy a llamar a otro alumno para que no se nos pase toda la hora. ¿Puede ser? Viola. Viola tampoco está. Celaya. Zárate. ¿Quieres probar ahí, Araceli? No se escucha. Viola, Celaya, Zárate, Soto. Ariño. Se me fueron todos. Carpi. Ariño, sí, profesor. Vamos, Ariño. Activa el micrófono. No se te escuchará, Celi. Ariño tampoco. Bueno, Carpi. ¿Profe? Sí. Yo soy Celaya, pero mi micrófono no anda. ¿Pero ahí te escucho bien? Bueno. Ahí está. Porque está con Filisque, por eso. Sí, estamos juntos, por eso de mi micrófono no se anda. No importa, ¿querés hablar desde ahí? ¿Te molesta? No hay problema. Bueno, vamos entonces. Lee el problema 2. Dice, en la tabla 1 se describe un grupo de 432 que fue muestreado desde el nacimiento hasta los 24 días de edad. De forma sistemática, una vez cada 3 días, se le extrajo a cada uno de ellos una muestra de materia fecal.
Perdón, pero ese es el práctico del año pasado. El de este año. Perdón, tengo ese. El del año pasado, el de este año es otro. Disculpe, profe, tengo ese práctico. ¿Tenés el práctico el 2 del año pasado? El programa 2 tengo del año pasado. Sí, pero el práctico 2 del año pasado, ¿lo tenés? Aquí, medida de frecuencia de la enfermedad 2. Bueno, fíjate que hay un problema que dice, en ese hay un problema que dice los cambios experimentados por el sector lechero. No me acuerdo si es el 1 o el 2. Ese es el problema 2. Sí. Los cambios experimentados por el sector lechero en nuestro país, con una tendencia hacia una mayor concentración ganadera y la adopción de distintos grados de intensificación, influyen decisivamente en la epidemiología de las enfermedades, su efecto en producción y al mismo tiempo generan un ámbito para la emergencia de nuevas enfermedades. La mastitis no es ninguna excepción de la regla, acompaña la evolución de los cambios del sistema de producción. Es así que la Comisión de Mastitis de APROCAL, ante la presunción de una emergencia de mastitis de patógenos ambientales, nos convocó a sistematizar una pauta para caracterizar la frecuencia de mastitis clínica y así poder saber la situación y los posibles escenarios futuros. Situación inicial y detalle de los datos colectados en uno de los 19 tambos estudiados. Ejemplo, tambo A. Durante el ordeño se seleccionaron 144 vacas mediante un procedimiento al azar y sistemático a partir de un universo de 431 vacas y vaquillonas en ordeño. De esta forma se hizo un paneo de la totalidad de las vacas ordeñadas ese día. Conforme se seleccionaba cada animal, se le efectuó prueba de chorro en cada uno de los cuartos durante la preparación de la ubre y se procedió a registrar la caravana. En base a lo detallado más arriba, ¿qué persigue saber del rodeo a través de este trabajo? Bien, ¿qué queremos saber entonces a partir de lo que leíste? ¿Qué es lo que se quiere saber? Si tiene mastitis o no. Bien, ¿quién si tiene mastitis o no? Las vacas que están para las vacas, perfecto. Y una vez que sabemos si las vacas tienen mastitis o no, ¿qué es lo que vamos a poder calcular? Porque acuérdate que acá hay un grupo de gente que es de una asociación sin fines de lucro preocupada por la calidad de la leche, que quería saber algo. ¿Qué era lo que quería saber? No quería saber si las vacas tenían mastitis o no, sino que ¿qué quería saber? A partir de saber cuáles vacas tienen mastitis o no, ¿qué es lo que podemos calcular? Y la cantidad de animales que van a estar disponibles para extraerle la leche. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Con qué se calcula? Sabiendo el total de los animales y de acuerdo al paneo que se le realiza, cuántos dieron, digamos, positivo a la mastitis, y de ahí nos quedaría cuántos animales estarían disponibles para la extracción de la leche. Perfecto. ¿Y cómo se llama eso resumido en 3 palabras? Medida de frecuencia. Bien. Claro, entonces lo que queremos calcular es una medida de frecuencia, estimar la frecuencia de mastitis clínica en un rodeo. Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como vos dijiste, considerando el número de animales que tenían mastitis clínica y el número total de animales. Bien. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es la próxima pregunta? Dice, ¿cuál es la condición sine qua non sin la cual no se puede contabilizar los casos y calcular cualquier medida de frecuencia? ¿Qué decís vos? ¿Qué es lo que sí o sí tenemos que hacer? Eso sine qua non quiere decir cuál es la condición indispensable para contabilizar los casos y calcular la medida de frecuencia. Lo que tienen que hacerse sería hacerle la prueba del chorro. Esa es la forma en que vamos a ver si hay un caso o no. Perfecto.
Bueno, pero ahora haces la prueba del chorro. ¿Cómo vas a saber si tiene o no tiene mastitis? No sé cómo sería, profe. Bien. La prueba del chorro es una maniobra que se hace cuando las vacas entran a la manga, por decir así, y se tiran los primeros chorros de leche sobre un fondo negro. Y si esa leche está alterada, uno puede decir que tiene mastitis clínica. Bien. Sin embargo, hay otros veterinarios que no solamente miran eso, sino también miran si la ubre está inflamada. Ahí, cuando miran si la leche está alterada o no, algunos veterinarios dicen que si aparecen grumos es que está alterada, pero otros dicen que no solamente si aparecen grumos, sino también si aparecen, por ejemplo, hilos de sangre, o si aparece en la leche como aguachenta. Entonces, dado que hay todas estas variantes, ¿qué es lo que sí o sí se tiene que hacer para poder contabilizar los casos de mastitis clínica? Que ¿Y es sumar todas estas variantes? podría Sí. ser. Es lo que el profe les dio al principio del teórico de medidas de frecuencia. La condición clave para poder calcular una medida de frecuencia es definir el caso. Ah, bien. O Nos sea, tenemos que establecer, digamos, poner de sí. claro, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es un caso. Bien. No importa cómo lo definamos, pero el tema es que tiene que estar clara cuál es esa definición. Y esa definición tiene que ser lo más objetiva posible. Ahora, pensá que en este estudio, que es la pregunta que sigue, había 10 diferentes veterinarios que iban a medir en los 19 tambos, porque viste que se estudiaron 19 tambos. Sí. Y en los tambos se quería medir en todos los tambos la frecuencia de mastitis clínica. Entonces lo que hacían era establecer primero qué era lo que iban a medir para que todos midieran lo mismo. Exactamente, porque si uno va a decir que mastitis clínica es una cosa y el otro va a decir que mastitis clínica es otra cosa, ¿cómo podríamos calcular la medida de frecuencia? O estaríamos calculando una medida de frecuencia, pero no, sería imposible de comparar. Claro. Entonces, la condición sine qua non que tiene que haber es una definición de caso que sea objetiva, uniforme y sistemática, es decir, objetiva que tenga un sustento, uniforme que todos entendamos lo mismo y sistemático que siempre todos entendamos lo mismo. Bien. Para que de esta forma podamos comparar. Bien. ¿Está bien? Y sí. Bien. ¿Sí, me querés preguntar algo? No, y en este caso entonces lo que se le hizo fue la prueba del chorro. Exactamente, en este caso hubo una discusión bastante ardua y se definió hacerlo por la prueba del chorro y se tomaron criterios. Bueno, cuando se observara la leche con grumos o aguachenta, o así si se observara la leche bien, pero si la ubre tenía alguna alteración que mostraba inflamación, se iba a definir como caso. Toda esa definición se estuvo charlando durante mucho tiempo entre todos los que iban a recolectar los datos para que estuvieran todos de acuerdo. Bien. Y todos midieron lo mismo, para que de esa manera la medida de frecuencia entre los tambos fuera comparable. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias a usted. Carpi, ¿está? No. Bueno, Friedrich, Palero, Vilte, Parada, Bisani. Profe, ¿Quién es? Palero. Palero, muy bien. ¿Querés leer ¿qué dijo? lo que sigue? Bien. Dale. ¿Cuál es la condición sine qua non? Eso es lo que leyó tu compañero y la que sigue, las implicancias también ya la leímos. Lo que te voy a pedir es que leas la medición el primer día de la visita. Bien.
Medición el primer día de la visita. Selección de los animales, definición del estatus y datos colectados son detallados a continuación. Vacas en ordeño, vacas examinadas, fracción de muestreo, vacas con evidencia de mastitis clínica, que son 12, y de qué medida de frecuencia se trata y por qué. Bien. ¿Cuántas vacas en ordeño había? 143, si no me equivoco. No. 431. Bien, había 431. ¿Y las examinaron a todas? No, 144. Bien, entonces se trabajó sobre 144 que fueron seleccionadas aleatoriamente. Sí. Entonces ahí tenemos vacas en ordeño 431, vacas examinadas 144. La fracción de muestreo la vamos a calcular después que veamos el práctico de muestreo. Por ahora déjenlo ahí, lo vamos a hacer después. Bien, y de esas tenemos 12 con mastitis clínica. Y ahora la pregunta dice, ¿de qué medida de frecuencia se trata y por qué? Es decir, ¿qué medida de frecuencia podés calcular con estos datos? ¿Sería una proporción, profe? Bien, una proporción. ¿Qué pondrías en el numerador? El número de afectadas, las 140. Sí, el número de vacas afectadas que tienen mastitis. Bien, ¿cuántas son las que tienen mastitis? 12. 12. Entonces, en el numerador vamos a poner 12, que son las vacas con mastitis. Y en el denominador, ¿qué vas a poner? 144. 144, que son todas las que examinaste. Bien, ¿cuánto da eso? 12 dividido 144. 0,083. Bueno, ¿lo podés interpretar? La verdad que sería que cada... ¿Qué multiplicador vas a usar? 100. 100. Bueno, entonces, ¿cómo sería? De cada 100 vacas, 8 y media, 8 vacas ¿Sí? tienen mastitis. Bien, esa interpretación está bien. Ahora, te voy a dar a vos un consejo, pero que es para todos. Cuando hacen la interpretación, primero pongan el numerador y después el denominador. Porque esto ahora está fácil, pero se va a ir complicando. Y para que no se enreden. Entonces, vamos a decir que son 8 vacas con mastitis clínica de cada 100 vacas muestreadas. ¿Te das cuenta que es lo mismo que dijiste vos, pero en orden, digamos? Sí. Bien, entonces son 8 vacas con mastitis clínica de 100 vacas muestreadas. De las medidas de frecuencia, esto dijimos que es una proporción, está correcta, que era una de las clasificaciones de las medidas de frecuencia, pero ustedes vieron en el teórico otra clasificación, que hasta ahora hemos hablado de la incidencia acumulada y de la tasa de incidencia. Esta no es ninguna de esas dos, incidencia acumulada ni tasa de incidencia. ¿Qué medida de frecuencia es? La verdad, profe, no sé. Es una prevalencia. ¿Te acuerdas haberlo visto en el teórico? Son casos que están ahí, como que no se discriminan, pero se tienen en cuenta, ¿puede ser? Exactamente, es el total de casos que hay en una población estudiada. En este caso no se estudió toda la población, pero una muestra. Entonces, es el total de casos. Y cuando vos decís no se discrimina, me querés decir que no se sabe si esos 8 son casos nuevos o casos viejos. Porque yo no sé si esos 8 casos aparecieron hoy o venían de antes. Yo fui hoy y hoy había 8. 8 son todos los casos, 8 de cada 100, ¿no? Hoy fui hoy y había 8 de cada 100. 8 son todos los casos que había hoy. Pueden ser nuevos o viejos, eso no lo sé.
Por eso decimos que cuando calculamos prevalencia hacemos una foto de la población que estoy estudiando en este momento. ¿Se entiende? Esto que estamos calculando no es incidencia, porque para que sea incidencia, esos 8 casos tendrían que ser nuevos, y yo no sé si son casos nuevos. Yo sé que son el total de casos. Por eso decimos que es una prevalencia. Son 8 casos con mastitis clínica de cada 100 vacas muestreadas. Gracias. Nada, profe. No sé si está Vilte, Parada, Visani, Fernández Eugenia. Vilte dice que está, pero sin micrófono. Bueno, Parada, Visani, Fernández. Sí, ¿quién? Sí, Parada. Muy bien. ¿Cómo está, Flor? Bien, ¿usted? Bueno, bien, muy bien. Leo. Por favor. Una vez concluida la tarea inicial, se procedió a la segunda etapa del trabajo, la que consistió en monitorear todas las vacas seleccionadas que resultaron negativas al examen inicial durante 15 días consecutivos. En ese lapso se verificó diariamente si las vacas experimentaban mastitis clínica o no en alguno de sus cuerpos. ¿Qué información aspiramos a tener en esta etapa del trabajo? ¿Qué te parece ahora? Entonces, fuiste. Separaste las 8 que estaban las 12 que estaban enfermas y seguiste al resto, que estaban sin mastitis clínica, por 15 días, y te fijaste cuántas aparecían con mastitis. ¿Qué es lo que queremos saber ahora? ¿Qué medida de frecuencia? No sé. Cuando fuimos la primera vez hicimos la prevalencia, porque eran todos los casos que había. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Y ahora vamos a contar cuántos casos aparecen de las vacas que están sanas. Por lo tanto, esos casos que van a aparecer, ¿cómo son? ¿Cómo los podríamos denominar? ¿Te parece que son casos nuevos los que van a aparecer durante esos 15 días? No. ¿Por qué no? ¿O sí? ¿Por qué sí? No, en realidad sí. ¿Por qué? Y porque se manifestaron después, pero dieron negativo en ese momento. Exactamente. ¿Viste cuando hacen el reporte de coronavirus todos los días? Que te dicen 6.000 casos, 7.000 casos, todo eso. Esos casos que aparecen todos los días, ¿son nuevos o viejos? Son viejos. ¿Por qué? O sea, son viejos y después van apareciendo los nuevos. Por eso, el reporte de hoy de coronavirus, que va a decir, suponete que hay 6.000 casos. ¿Los 6.000 casos de hoy son nuevos o viejos? Viejos. ¿Por qué? ¿Los de ayer son nuevos o viejos? Los de ayer, viejos. Sí, viejos. ¿Y entonces los de hoy? Entonces los de hoy son nuevos. Claro, porque esos enfermos ayer estaban sanos. Y hoy se enfermaron. Por lo tanto, hoy son casos nuevos. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Y cuando cuento casos nuevos, ¿qué medida de frecuencia calculo? Puede ser la incidencia. Claro, calculamos la incidencia. ¿Está bien? Sí. Bueno, chicos, se terminó ahora, nos quedan 2 minutos. Yo lo que les voy a proponer es que leamos un poquito la parte de abajo para hacer los cálculos y la interpretación. Ustedes terminen de hacer este práctico que es bastante largo y vemos de coordinar una clase de consulta. Fíjense que más abajo dice qué información aspiremos a tener, es la información acerca de la incidencia, qué complicaciones tiene la segunda parte del trabajo, que no lo vamos a ver ahora, y
dice si puede haber más de una alternativa para calcular la nueva medida de frecuencia, que en este caso es la incidencia. Y acá sí, tenemos dos alternativas que son las que vimos. ¿Cuáles son las dos formas de calcular la incidencia? La incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Cuando hacemos la incidencia acumulada, vamos a poner arriba los casos nuevos y abajo la población sana al inicio. Eso es lo que van a tratar de hacer. Y en la tasa de incidencia van a poner arriba los casos nuevos y abajo que van a poner los animales tiempo a riesgo. A continuación dice, calcule e interprete ambas modalidades de medida de frecuencia, sabiendo que se observaron 3 mastitis clínicas y 1.867 vacas días a riesgo. Calculen ustedes e interpreten con esos datos la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Entiendo que tenemos que cortar porque se tienen que ir a la clase de semio. Ya son las 10. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, entre las 8 y las 10. Estén atentos a los mensajes que les subamos por Evelia. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Profe, yo tengo una duda con respecto a la bibliografía. Sí, perdón, no alcancé. Fíjate que hay un documento que subimos a Evelia, que es la lectura recomendada. Sí, pero por ejemplo, sí. No, y tienen el link al libro, que es el de Gordis. Claro, yo vi ese el de Gordis y por ejemplo, ¿qué factor de riesgo? Y eso no lo explica, que en el Power está, por ejemplo. Bueno, consulta si querés el de Altamirano, entonces. Ah, bueno, ¿está también en el CIAT? Porque no lo vi. No subí el link, ya lo voy a subir. Ah, bueno, perfecto. Lo voy a subir a la Evelia, a la parte de la biblioteca. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Profe.